¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. אין כזה דבר אזרחי מבחינתנו, אנחנו מזהים מישהו, אנחנו פשוט יורים בו. אז החייל אומר לו, אבל זה ילד, אני רואה שזה ילד, למה שאני ארוג אותו? אז הוא אומר לו, לא, יש לך אישור ממני, בפקודה תהרוג אותו, הוא זרק בו, טוב, וקל. שחטפו מכות. לאלימות? אדרבה, תתפרעי. ראיתי אותי רודף אחרי אנשים, ראיתי אותי מכוון נשק על ילדה בת 3. אותי ואת חברים שלי עוזקים אנשים, תופקים אנשים, בודקים אנשים, מעכבים אנשים, חוקרים אנשים, עוצרים אנשים. שברוב המקרים על כלום, על שטויות. היינו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שמתחשק לנו. לשבור להם את הרוח, לשבור אותם. לשבור אותם זה אומר שיחכו, ושיהיה להם בד על העיניים, שתייחסו להם לא יפה, שיכתבו מוות לערבים על השכפ"ץ. ואני הפכתי למפלצת שאני לא יכולה להסתכל על עצמי בעיניים. למשל כל מיני סיפורים כאלה שהתחלתי קצת בהלם, ואחרי זה אני חושבת מהר מאוד התרגלתי. קשה לאבד אותו מבחינה רגשית. זה משהו שקשה מאוד לדבר עליו. תראה, אתה לא יכול, כמה אתה יכול להרגיש רע עם עצמך כשאתה צריך לך לעשות אותו דבר? אז כאילו, אתה צריך... הייתי חייב לייצר איזשהו מנגנון להחליק את הדברים האלה. הדחקתי את המקרה הזה לגמרי. ממש הדחקתי עכשיו. עולה צד ממך. הידיים האלה דפקו מכות לפלסטינים בשטחים. אני לא גאה בזה, אבל אני גם לא אתן לכם
להסתיר את המציאות. אני הייתי פה, אני עשיתי את זה, א', ב', ג', ד', בואי תראי, זה מה שעשיתי. אתם יודעים זה, כי עשיתי זה תחת השם שלך. הלכתם בשביל להגן עליכם, נכון? אז עכשיו אתם לא רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד, מה שעשיתי שם? לא יכול להיות שתמשיכו לשבת כאילו שום דבר, בלי לדעת מה אנשים עושים בשביל שתוכלו לשבת בסבבה שלכם. זה שבר לי את כל תפיסת העולם שלי. אבל במקום שהייתי בטוח שאנחנו כאילו העשייה הנרדפת, המסכנים שהורגים בהם, ראיתי מציאות שהייתה רוב הזמן להפך. שבעוד 50 שנה אנשים יקראו את ספרי ההיסטוריה ויסתכלו על מה שאני עושה היום ויגידו לעצמם, על הם היו נבלות. אבל כיום אני מבין שהמעשים שעשינו לא עזרו לשמור על הביטחון של האנשים היקרים לי, ואפילו להפך, אולי רק העצימו את הסכסוך ואת הפגיעה הדדית. של כל מי שנשלח לשטח וכל מי שמקבל ביד שלו כוח כזה ללא גבולות, זה היצורים שאנחנו הופכים להיות, וזה החברה שלנו. ايوه في البرج
sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El mando iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. El pueblo se despertó del sueño en un por ahora. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, esta noche tenemos de invitado a Vladimir Adrianza. ¿Por qué lo invité? Por un tema interesantísimo que tiró Vladimir en la casa de Andrés Bello. De la guerra no convencional a la guerra híbrida, una conferencia que dictó contra Venezuela. Esta conferencia la dictó el día 4. Sí. También creo la dictaste en otra parte. En la misma sitio, una semana antes, y hemos hecho algunas introducciones en otros sitios que también han sido, que tienen que ver con más o menos la misma relación que existe entre la guerra que estamos recibiendo y todo el conjunto de elementos que rodean ese elemento de la guerra. Vamos a comenzar. Vladimir me trajo una presentación. De todos modos, vamos a comenzar primero la introducción y luego entramos directo a la economía de Colombia, primer socio continental estadounidense en la agresión contra Venezuela, y luego vamos a hablar de petróleo. ¿Está bien? Perfecto. Primero permíteme darte las gracias por la invitación, y la verdad que es grato estar aquí contigo y compartiendo con toda la audiencia, que sé que es bastante grande. Definitivamente me consta que es así. Entonces, lo primero que hay que decir, mi estimado Mario, es que el presidente de la República en días pasados se presentó en las Naciones Unidas. Un acto muy valiente, un acto muy inesperado, sobre todo para la gente de la oposición, que siempre ha visto peyorativamente al presidente Nicolás Maduro, y que indiscutiblemente todo esto tuvo una gran repercusión, no solamente en las Naciones Unidas, sino que en la Asamblea de las Naciones Unidas, sino en el mundo entero. La verdad que fue impactante lo que dijo el presidente. Tal vez para el gusto de algunos lo único que faltó fue decir, aquí todavía huele a azufre. Pero definitivamente es obvio que el discurso fue impactante. Y él dijo algo que uno ha venido repitiendo hace bastante tiempo. Inclusive hay un libro de Eva Golia, que tiene un título parecido, que es la agresión permanente. Se le habló de una agresión continuada. Y uno ha venido insistiendo en este tema desde hace mucho tiempo, en los medios, en algunas entrevistas, de que estamos viviendo una guerra que se da desde, en el caso de Venezuela, desde antes de la elección del presidente Hugo Chávez. ¿Por qué antes de las elecciones? Te acordarás que en el año de las elecciones del 98 cambiaron, los adecos y copellanos cambiaron el orden de las elecciones. Iban a ser primero las presidenciales y luego las de... al Congreso. Sí, las del Congreso. En fin, ellos hicieron todo un movimiento ahí para tratar de disminuir. Y estaba también en funcionamiento, en pleno funcionamiento, lo de la COPRE. Que era una forma de maquillar lo que ya estaba derrumbado. Sí, bien, no solamente eso, sino que ahí la COPRE simplemente fue un mecanismo. Para quienes no conocen, la COPRE fue la Comisión para la Reforma del Estado, que trató de maquillar. Y ojo, de paso, ya en ese momento estaban criando a sus cuervitos. A Enrique Capriles, a Leopoldo López, ya venían criando a sus cuervitos. Enrique Capriles fue parte del Congreso. Presidente de diputados, y fue por Zulia y nunca había ido al Zulia. Ajá. No, como tampoco nunca había ido a Guayana y salió con aquello de la Suapara. En un sitio. Bueno, el hecho es de que desde ese entonces se vienen haciendo un conjunto de prácticas asociadas a lo que era golpear al gigante Hugo Chávez. Y esas prácticas, por supuesto, indiscutiblemente tomaron en cuenta un conjunto de teorías de la guerra que son los conceptos de las teorías posmodernas de la guerra. Entonces, las teorías posmodernas de la guerra, es decir, todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ya los conceptos de la guerra no son las guerras de antes, o sea, que un país le declaraba la guerra al otro, y que era un choque de ejércitos formales, que era una guerra de tercera generación, en la cual simplemente habían tres fuerzas que eran el ejército, la armada y la aviación,
y que existen un conjunto de elementos en esas guerras posmodernas que van cambiando en el siglo XX, primero con la guerra de Corea, luego con la guerra de Vietnam. La derrota de los Estados Unidos los lleva a replantearse los conceptos de la guerra. En el transcurso de la guerra de Vietnam se da el incidente de Cuba, donde se plantea la situación de la mutua destrucción asegurada, el concepto de la mutua destrucción asegurada y la famosa anécdota de Nikita Khrushchev, donde le dije a Estados Unidos, le dije, bueno, nosotros podemos desaparecerlos ustedes varias veces, y entonces Nikita le dijo, no, mira, nosotros los vamos a desaparecer una vez y es más que suficiente. Entonces, sí. Ese pequeño detalle. Entonces, esas teorías... Fidel lo dijo luego, o sea, sí. Una guerra nuclear actualmente sería la desaparición de la humanidad. Sí. Sería regresar a la época de las cavernas. Entonces, por ese hecho se han replanteado los teóricos de la guerra, diferentes formas de hacer la guerra. Las guerras ahora han tenido estudios generacionales, o sea, primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta, y ahorita hay hasta autores que hablan de séptimas generaciones en materia de la guerra. También ha habido otro tipo de definiciones, pero en el caso de Venezuela, volviendo al caso de Venezuela, desde el año 99, 98, 99 para acá, primero empezó con una suerte de campaña de descalificación, no solamente hacia Hugo Chávez, y utilizando inclusive todo lo que era los diferentes, la jocosidad del venezolano para descalificar la figura, sino que hubo una campaña de descrédito sostenida que se hizo evidente con la constituyente, y una vez que pierde la oposición, la constituyente, oposición que había inclusive avalado muchos de los artículos y que dejó algunos gazapos ahí en la Constitución, indiscutiblemente se muestran como contrarios a la misma. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas la Constitución del 61 con la del 99, indiscutiblemente ves que ellos iban a perder muchos privilegios con lo que habían contemplado allí. Bueno, pasamos ese tiempo, vino el tiempo luego de las leyes habilitantes, luego vino la quema de las leyes habilitantes, entre ellas la ley de tierra, y es una campaña de descrédito constante. Inclusive se plantea el hecho de un escenario de aristas del escenario que había pasado en Chile en tiempos de Salvador Allende. Hasta que se da el paro, hasta que se da el paro patronal, justamente el 9 de diciembre del 2001, y que es el preludio al golpe de Estado del 2002. 11 de abril. Entonces, ahí se da en Venezuela la primera teoría de la guerra, donde una guerra de cuarta generación en el mundo, basada justamente en el mensaje mediático, produce la caída de un gobierno. Por 47 horas, pero fue la caída de un gobierno. En eso agarraron desprevenidos a mucha gente. Indiscutiblemente no solamente fue una guerra mediática, porque aquí los muertos de esos días... La del 11 de abril es eminentemente una guerra mediática. Sí. O sea, con unos cuadros del alto mando, muchos de ellos descontentos con sus pérdidas de privilegios, pero fue realmente así, fue una guerra mediática, esencialmente dirigida incluso por el señor Gustavo Cisneros y Venevisión. Eso es clarito, donde otros canales como Evolución, Televen, etcétera, también participan, pero ellos fueron, como tú dices, las banderas que llevaron el video de Pentellaguno sí. Se edita en Venevisión. Sí, evidentemente. Y otra cosa que yo tengo una anécdota de ese entonces, que es que cuando llegamos a casa de un amigo, donde pasamos la noche entre el 11 y el 12, el impacto más grande que uno recibe viendo la televisión, estábamos viendo Globovisión en ese momento, es que lo que presentaban ellos en la pantalla era diferente a lo que habíamos vivido en el día, lo que habíamos estado en las inmediaciones de Miraflores, que habíamos visto, que habíamos escuchado y habíamos sentido los tiros cerca, evidentemente. Pero bueno, volviendo al caso de la teoría, tiempo después se plantean otras formas de guerra que en Venezuela, que hoy en día, luego de Eva Golíer, en los años ya 2009, con Jean-Guy Allard, habla del concepto de la guerra irregular, que es una guerra que tiene una forma de definición muy particular, y ese concepto de la guerra irregular nos lleva a entender
que se ha aplicado, se está aplicando más allá de una guerra de cuarta generación para tumbar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en los tiempos, por supuesto, del presidente Hugo Chávez. Más adelante se van dando varios fenómenos, el caso de en el 2004, el caso de la finca Dactari, pero la presión mediática se mantiene, y esa presión mediática que se mantiene, indiscutiblemente, va a llevar, aquí tengo el concepto, fíjate, va a llevar justamente a desdibujar la realidad venezolana y a desdibujar los logros que poco a poco la revolución va siguiendo. Sin embargo, si hacemos un paso en el tiempo, vemos que esa guerra irregular se mantiene hasta la paso de la eternidad del presidente Hugo Chávez, y ellos empiezan a hacer un cambio en esa guerra. Ya es una guerra que va increciendo, ya es una guerra que no solamente es mediática, que solamente es para desdibujar la revolución, sino que es una guerra que se rige en otros patrones. Y esos otros patrones son los que nos llevan a entender que ya los esquemas que se utilizan ya en los tiempos del presidente Nicolás Maduro van más allá que esa guerra irregular. Y da la casualidad que, revisando un poquito aquí, un poquito allá, en el año 2010 se publica en el diccionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y define el concepto de guerra no convencional, que es mucho de lo que hemos usado en los tiempos más recientes. Ya va a hablar de la guerra no convencional, porque hemos pasado de la guerra irregular, que en el caso del libro la define como el control sobre la población civil y la neutralización del Estado. Y eso se hace como una táctica, con tácticas principal es la contrainsurgencia, el caso concreto de la finca Dactari y todo lo demás, y de técnicas indirectas y asimétricas, como la subversión, la infiltración, las operaciones psicológicas, sobre todo las operaciones psicológicas, que tienen, para mí... Hay dos conceptos allí, Vladimir, para detenernos un momento, hay dos conceptos que ahora los tenemos bien claros. Uno que fue el concepto de disociación psicótica, que fue directamente atacando sobre todo al núcleo familiar. Eso se incrementa después del 2014, que atacar al elemento principal de la familia, que es la mamá, la madre, ¿verdad? Y otro que lo estuvo trabajando la Chiche Menaure, que es la primera que me señala ese concepto, que es el de Enrique Orbera, que es el desdoblamiento del tiempo, que es la de, más o menos esto, no voy a dar una definición exacta, pero es más o menos cuando tú estás en reposo o durmiendo, tú regresas a lo que te han venido metiendo a través de los medios, a través de la guerra psicológica. Subconsciente. Exacto. Trabaja en el subconsciente. O sea, por ejemplo, lo que pasó en la Cuarta República te lo meten en el subconsciente y culpan directamente al Estado, cuando son ellos los que están originando todo lo que es guerra económica, guerra psicológica, todo en general. Fíjate que eso, el componente psicológico, ya lo vamos a tomar, es sumamente importante. El concepto de la disociación psicótica, definido, estudiado y planteado por Eric Rodríguez, el profesor Eric Rodríguez, saludos, profesor, definitivamente es fundamental para entender el concepto, o sea, la forma como vas interpretando una realidad diferente a través del mensaje mediático y del cambio total en las neuronas de cada quien. Eso es parte de lo que se utiliza inclusive en las campañas de mercadeo para venderle a una persona un producto. Y la gente cree que simplemente compró el producto porque realmente va a satisfacer una necesidad. Realmente no es así, simplemente se le metió eso al subconsciente y la persona actúa en condición a esa infiltración. Quiero hacerte un apéndice que está pasando en estos momentos. Desde la elección de Donald Trump está pasando en Estados Unidos. Tú sabes que hablan sobre la conspiración Q, o el personaje Q, el que es la Q. Un personaje que ha venido calando en la sociedad norteamericana, que justifica incluso la existencia de las transnacionales, justifica incluso la existencia de los ricos, y la existencia de los pobres, que la diferencia o la lucha de clases que se manifiesta que hay allí no es la culpable, sino un poder más arriba
hablan de los Rothschild, hablan de otros, pero ve bien cómo han venido ocupando las masas, sobre todo las clases medias, que son las determinantes en las elecciones norteamericanas. Fíjate que ese tema que tú acabas de tratar ahí muy pertinentemente, nos lleva a entender por qué en Estados Unidos, quiénes son los que van a los medios y qué es lo que publican los medios. Generalmente todos asalariados. Sí, por pagados supuesto, por CNN, por BBC. Sí. Y es parte de los mecanismos de alienación y de dominación de la gran masa del pueblo de los Estados Unidos. Indiscutiblemente eso forma por ahí. Pero volviendo al caso de las definiciones de la guerra, ellos publican en 2010, concretamente en el diccionario de términos, una definición que es la que hemos venido viviendo hasta recientemente, hasta con el caso de las guarimbas. A mí me llamó mucho la atención porque yo me traduje la cuestión, la traduje yo mismo, la busqué y tal que sé yo, la comparé los términos. Entonces, y la pongo más o menos así, actividades llevadas a cabo para permitir que un movimiento de resistencia, fíjate esto, o insurgencia, coacción, interrumpa o derribe un gobierno. Ajá, pero dice más adelante, o poder de ocupación operando a través de o con una fuerza subterránea, auxiliar, guerrillera en un área negada. El área negada, República Bolivariana de Venezuela, para ellos. Movimiento de resistencia, ¿cómo se me llamaba aquí la oposición? Desde 2014 para acá, la resistencia. Y antes, un poquito antes para acá, que coaccione o interrumpa. ¿Qué es lo que ellos han intentado hacer con el gobierno? Simplemente coaccionar. Ese es el objetivo. Exacto. Y que derribe el gobierno, que fue lo que dijeron desde Leopoldo. O sea, no hay conciliación ninguna en absoluto con la... O sea, no hay intencionalidad por parte de ellos de ningún tipo de conciliación. Por supuesto. O sea, de algún punto de encuentro, no hay. No, sino no hay. El objetivo es derrocar. Porque el objetivo, tú lo has dicho, el objetivo es derrocar el gobierno en un área negada. Y cuando hablan de una fuerza subterránea, vemos todo el movimiento que ha habido acá para preparar las guarimbas que se hicieron en buena parte con base paramilitar. Eso fue algo debidamente estudiado que le costó la vida a muchos venezolanos, más de 100 venezolanos, y entre ellos los que quemaron vivos, que eso no hay que dejarlo en el olvido. Yo sé que duele, pero indiscutiblemente no hay que dejarlo en el olvido. El olvido no puede ser la... La memoria colectiva es frágil. Sí, la memoria colectiva es frágil y hay que mantenerla viva, porque eso hay que verlo. Entonces, ese concepto de la guerra no convencional es lo que venimos de alguna manera galopando. Pero por allá por el 98 hay un par de coroneles chinos que lanzaron un concepto muy interesante que se llama el de Qiao y Wang, que es la guerra irrestricta. Lo que pasa es que la guerra irrestricta, cuando tú analizas todo ese concepto, ves que la guerra irrestricta viene de tiempos de Sun Tzu. Ellos se basaron en Sun Tzu y 2500 años antes, pero es que la guerra irrestricta fue la que tuvimos acá con Boves y Morales antes del decreto de guerra-muerte y después también. Y así por el estilo. Pero estamos hablando de que en ese momento, ya para 2005, me estoy refiriendo ahora a 2005, estando el presidente Chávez todavía aquí en el poder de Venezuela, James Mattis, actual secretario de Estado de los Estados Unidos de América, es el que junto con un coronel de apellido Hoffman, lanzan un concepto que ellos llaman la guerra híbrida, después de estudiarse a Qiao y Wang y después de estudiar otro conjunto de elementos. A mí me llama mucho la atención el concepto de guerra híbrida, porque si nosotros vemos todos los elementos que tiene la guerra híbrida, solamente hay dos que no se han aplicado aquí en Venezuela y que es parte de la agresión que se intenta hacer desde Colombia para acá en estos momentos. Bueno, ellos hablan aquí de fuerzas irregulares. Hay que ver la cantidad de infiltración que han hecho para entrenar. Células durmientes, le dice el presidente Nicolás Maduro. Así mismo. Y se activaron durante las guarimbas. Sí, y otra cosa, ellos aquí hablan exactamente, y no sé si la cámara puede ponchar esta figura. Esto es parte de lo que no les gustó en otro canal estos días que yo lo dije. Y entonces, definitivamente, esa figura que ustedes ven allí, definitivamente es tomada de un libro
una publicación, perdón, donde describe la guerra híbrida. Y yo no le hice un acomodo, tomé la figura como tal para traerme el concepto y luego hacerle las traducciones del caso. Pero volviendo a la cuestión, es que ahí ellos incluyen el apoyo a los disturbios, lo que pasó el año pasado y ha pasado en varias ocasiones. Es propio de la revolución de colores. La guerra psicológica, sí, producto de las revoluciones de colores. Ahí está, ese es el mecanismo básico de Gene Sharp. Exacto. O sea, lo que pasa es que ahora se están agregando otros elementos que después al final lo vamos a comentar. Justamente ese punto es el que para donde vamos. Entonces, guerra psicológica, o sea, guerra informativa de propaganda, la diplomacia, que es uno de los elementos que pone aquí, es la diplomacia, dígase Almagro, la OEA y todo lo demás que eso conlleva. Y estos días el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidiendo que a Venezuela debería aceptar la ayuda humanitaria. Los ciberataques, el presidente acaba de hablar de eso y hay que ver la cantidad de ataques que le han hecho al Consejo Nacional Electoral para... Rusia y China expresaron recientemente su preocupación por los ciberataques. Y no solamente eso, Estados Unidos acaba por orden del presidente de los Estados Unidos, acaba de sancionar el hecho que los Estados Unidos no solamente van a repeler un ciberataque, sino que van a estar en condición de hacer ellos ataques, como si no lo hubieran hecho desde toda la vida. Y eso es un tema para hablar en cualquier programa, pero largo, definitivamente. La guerra económica, que hay que ver que nosotros tenemos un máster, yo diría que un doctorado en materia de lo que es todas las condiciones que se han aplicado acá. Pero faltan dos elementos. Faltan dos elementos. Fuerzas especiales, ya sabemos que ha habido infiltración de fuerzas especiales en Venezuela, pero falta uno, que es las fuerzas militares regulares. De todas esas peloticas, vuelve por favor a ponchar acá, por favor. De todas esas peloticas que ustedes ven ahí, la única que está arriba y a la izquierda, que es las fuerzas regulares, definitivamente es lo único que falta acá. Entonces, llama la atención todo el despliegue que han hecho en los medios de comunicación, en la amenaza que se cierne sobre Venezuela, y a la cual yo voy a referir al doctor Roycharto Matos, a quien saludo, definitivamente porque me parece muy inteligente, como todas las cosas que él nos tiene acostumbrados, haber lanzado un detalle que dice que, Estados Unidos está dispuesto a hacer la guerra a Venezuela hasta el último soldado colombiano. O sea, eso es, uno ve toda una ironía ahí, pero es que pareciera ser que todas las declaraciones que han venido haciendo diferentes funcionarios del Departamento de Estado han venido, yo recuerdo hace un par de años que estuvo unos funcionarios allí en Colombia y dijeron, bueno, sí, ya que se está acabando la guerra en Colombia, de todas maneras Colombia tiene que defenderse de potenciales agresiones como podría ser de Venezuela. O sea, señalando cuál es el enemigo y cuál es huyendo hacia adelante. Exacto. Siempre ellos colocan por delante lo que van a hacer ellos. Lo que van a hacer ellos. Exacto. Entonces, estas teorías de la guerra, estas teorías de James Mattis y concretamente es lo que han estado aplicando a Venezuela y lo único que falta es esa cajita dentro de ese mapa. Y entonces, y es lo que por supuesto ha estado, y mezclan y hablan de algo muy particular, que es el hecho de la mezcla de métodos convencionales con los métodos irregulares. Y el propio Mattis, en un artículo que él publica, yo lo tengo acá, él dice que esos métodos irregulares y los métodos convencionales dan una efectividad que no la da ningún otro esquema de la guerra. En cualquiera de los casos, en pocas palabras, uno puede ver, fíjate, una fuerza convencional y una fuerza no convencional utilizadas en conjunto, concretamente es lo que él dice. Y eso es parte de lo que se está haciendo ahorita, es parte de las manipulaciones que se ha intentado hacer, engaños y sabotajes que se han intentado hacer en los últimos tiempos. En Venezuela hemos vivido diferentes elementos de guerra, no solamente la guerra económica, el caso de la guerra contra el sistema eléctrico nacional. Eso es un detalle, me tocó dar una charla en días pasados, también en el Ministerio de Energía Eléctrica, en el cual agradezco a la gente que me hizo la invitación para compartir allá.
Y yo estuve viendo en detalle, Mario, no solamente todas las denuncias que ha hecho quien dirige eso, el general, se me escapa su nombre en este momento. Mota Domínguez. Mota Domínguez. El general Mota Domínguez. Y pero cuando vemos realmente el ataque que se ha diseñado específicamente sobre el Estado Zulia. Entonces la pregunta es el por qué el Estado Zulia. Entonces a uno se le plantea la idea de aquello que se descubrió por allá 2003-2004, cuando fue un oficial venezolano a España, y entonces se les apareció un día que le dijeron que no fuera y se dieron cuenta del Plan Balboa. El Plan Balboa, que se habló de la media luna venezolana, tiene simplemente los... Cabeza de playa, instalación de un gobierno provisional, declaración de estado forajido, estado fallido al resto del territorio. Ajá. Y todas esas cuestiones nos llevan a qué? A que es la aplicación de la teoría del caos de Brzezinski, lo que ellos han intentado, el caos constructivo, entre comillas, para ellos, ¿no? Lo que han aplicado en el marco de Maracaibo, y evidentemente cuando la gente todos los días está en su cotidianidad, en sus cuestiones cotidianas de tu trabajo, estudios y tal, no tiene tiempo para pasearse por estas teorías de la guerra, que esa es la idea. Indiscutiblemente uno se dice, uno que ha leído un poquito de estas cosas, se dice, oye, aquí hay que por lo menos quitarle el velo a la gente de que esto ha pasado de forma fortuita. Definitivamente hemos estado en el marco de una guerra muy fuerte. Y yo aplaudo lo que tú dijiste en la Asamblea Nacional hace no mucho, cuando dijiste, señores, tenemos que entender que estamos en guerra. Sí. Eso ha sido el planteamiento, Mario, que uno ha hecho en diferentes espacios, tratando de crear conciencia del riesgo sobre Venezuela que existe en este momento. Ahora bien, hay hechos fácticos de la guerra, hay hechos que son, ¿por qué la guerra hacia Venezuela? Entonces, por supuesto, ya se ha convertido en un hecho de entendimiento común que, por supuesto, quieren apoderarse de la riqueza petrolera de Venezuela. Pero es que ahorita hay elementos adicionales. En el momento en que ellos atacan el eje Caracas-Brasilia, Buenos Aires, bueno, estrategia. Por favor, el caso de Buenos Aires es impresionante. Yo ahorita no me quiero meter por esa área porque... El caso mismo de Nicaragua. Nicaragua está montando un segundo canal, y ese segundo canal sería un eje de poder geoestratégico y geopolítico. Para allá vamos, claro. Para allá vamos. Entonces, yo voy a centrarme en Caracas, Brasil y Buenos Aires porque... de Honduras, de Nicaragua, etcétera, ahí tenemos como pasé 20 programas más. Y el hecho es de que Buenos Aires, ya sabemos lo que está pasando, no me voy a meter por ahí. Brasil, Dilma Rousseff, un golpe de Estado hecho por la manipulación de corruptos en el Parlamento, de las dos cámaras, para sacar una presidenta que todavía no han logrado saber por qué la destituyeron. Lula da Silva, oye, acaba de decir Noam Chomsky, que es un preso político de una... Le acaba de prohibir un juez. Sí, que declare. Prohibir que declare. Sí. No pueden tomarse la entrevista. Lo peor de todo es que otro juez de la misma Corte Suprema dijo que sí podía. Y a los 5 minutos de haber dicho que sí podía, volvieron a emitir la orden de que no puede hacer ningún tipo de declaración ni entrevista a ningún medio. Fíjate que eso nos lleva a pensar en cómo la corrupción... es parte de las estrategias asimétricas y no convencionales que utiliza el imperio y la oligarquía para atacar a los países a los cuales para ellos son emblemáticos. O sea, destruir el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, como lo decía el presidente Hugo Chávez, tiene un objetivo. El objetivo es volver a tomar control de la América Latina, tomar control de los recursos de América Latina y tomar control de todo lo que significa la riqueza mineral de América Latina y de tener un mercado cautivo en un momento, que es el momento actual, que tiene que ver con lo que es el planteamiento de Donald Trump. El planteamiento de Donald Trump es Make America Great Again y America First. América primero. Vamos a traducir aquello. Make America Great Again, o sea, hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Quiere decir que no lo son.
Sí. Es lo primero que hay que decir. Y America First, o sea, los Estados Unidos primero. ¿Qué significa America First? America First significa que dentro de las doctrinas que ha utilizado los Estados Unidos en los últimos tiempos, hay varias que son de uso común. La número uno es la doctrina Monroe, es evidente, que debería llamarse la doctrina Adams, pero es un retorno a la doctrina Monroe. Pero, sí. Entonces, Destino Manifiesto, el corolario Roosevelt, que es donde ellos transforman. El Gran Garrote. Sí, el Gran Garrote, la doctrina Monroe para ejercer su área de influencia en América Latina. Luego de esa cuestión tenemos la doctrina Carter, que es la doctrina que emite de un discurso James Carter cuando se presenta la crisis de los rehenes en Irán. En el año 79, 80, por allá. Y que fue fallido totalmente. Sí, definitivamente. Y lo que es más grave de todo esto es que la persona dice que simplemente el Estado que le niega a los Estados Unidos recursos estratégicos, eso puede ser objeto de guerra. Yo tengo la definición completa ahí, la declaración, perdón. Eso se refuerza el 11 de septiembre de 2001. Ajá, entonces esa doctrina es la que aplica con más o menos intensidad después de Carter, Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo. Que ese fue fue determinante y con Obama se consolida. Obama y actualmente el señor Donald Trump. Indiscutiblemente la declaración que dio anteayer cuando le dice al rey de Arabia Saudita, usted no duraría 2 semanas en el poder si no fuera por la ayuda nuestra, denota claramente de cómo esa política para esa doctrina para ella. ¿Qué cosa, Vladimir? Que el cinismo norteamericano antes pasaba de soslayo en las declaraciones que hacían generalmente con letra diplomática. Últimamente ha sido muy agresivo el discurso por parte de Donald Trump. Decirle a un país que es satélite de ellos, que es socio de ellos, que participó incluso del derribo de las 11, de las Torres Gemelas. O sea, decirle directamente, tú no durarías 20 días en el poder. Imagínate, o sea, yo lo que quiero es definir cómo cambió el lenguaje. El lenguaje ha cambiado porque ellos, según mi humilde punto de vista, ensayaron ese globo llamado Obama. Y se dieron cuenta que el Smart Policy no era lo que ellos necesitaban en un mundo donde estaban creciendo otros poderes que le iban a retar su poder. Y entonces decidieron cambiar. Yo tengo una anécdota con Hernán Cano. Todos sabemos quién es el periodista Hernán Cano, que ha estado en Venezuela muchos años. Y Hernán me llama a mí hace un par de años, como tantas veces. Vladimir, ¿crees que nos puedes dar una apreciación sobre lo que está pasando en las elecciones en los Estados Unidos? Estaba Hillary en las encuestas por encima de Donald Trump. Y entonces yo le digo, mira, hoy yo no te puedo atender porque tengo que dar clase. Pero sí te voy a adelantar 2 cositas. Número 1, para mí quien va a ganar es Trump. Eso fue en marzo de 2016. Y segundo, creo que si eso llega a ser, Estados Unidos va a mostrar en la cara de Donald Trump lo que realmente son ellos. Chicos, humildemente tengo que decir que el tiempo me ha dado la razón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está detrás de Donald Trump? Y es donde vamos para entrar luego al material que tenemos ahí. Detrás de Donald Trump lo que hay es la reedición de la doctrina Wolfowitz. La doctrina Wolfowitz, Paul Wolfowitz fue aquel señor que tuvo un affair con una señora que le puso más sueldo que los directores del Banco Mundial. No, y fue uno de los asesores en política internacional de Bush. Neocons, es uno de los neocons. De los neocons, sí. Es uno de los neocons principales. Y ese neocons... Creo que es uno de los que participó precisamente en la aplicación de la invasión a Irak. No solamente eso, él fue el que lanzó la doctrina
de que voy a buscar la reseña para leerla completamente, pero en pocas palabras, para que no perdamos el tiempo aquí en el programa. Él fue el que dijo que los Estados Unidos no podía, una vez caída la Unión Soviética, no podía permitir que en ese territorio o en cualquier parte del mundo emergiera otro poder que retara a los Estados Unidos a nivel global. Entonces, ese concepto es lo que ellos han reeditado en los últimos tiempos en la presidencia de Donald Trump. Y la presidencia de Donald Trump simplemente lo que ha hecho es decir, nosotros somos los hegemones, que ya no lo son. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que la alianza ruso-china, por una parte, la metida de pata que dan los Estados Unidos en Turquía, con el golpe de Estado por Erdogan, y la cantidad de errores que han cometido en diferentes escenarios mundiales, en diferentes escenas, específicamente, los ha llevado a entender que ellos ya entraron en lo que decía Atilio Borón, que una potencia en decadencia es muy peligrosa, pues en pocas palabras. Y entonces... Pero eso muestra una grandísima debilidad, es peligrosa debilidad, pero muestra una grandísima debilidad del imperio. Sí, evidentemente, habla de algo que el presidente Chávez dijo, que él dijo alguna vez, yo pienso que tal vez entre 2020 y 2030 se va a empezar a ver la inmensa debilidad que no llegarían a los 100 años. Exactamente, que no llegarían a los 100 años. También Fidel comentó algo de eso en alguna oportunidad. Pero el hecho es que están viendo, esos elementos se están viendo. Ahora, ¿por qué hacemos todo este análisis para llegar aquí? Para llegar a ver que, por un lado, tienes la iniciativa de la Franja y la Ruta, que va viento en popa. Antigua Franja de la Seda. Sí, a la ruta de la Seda. Alguna antigua Ruta de la Seda. Y la Franja y la Ruta, Vladimir Putin acaba de hablar en estos días en relación a que es evidente que tienen que buscar otras monedas. El año pasado China lanza el yuan oro, ya empezaron a hacer los contratos de futuro en petróleo. Turquía, que eso era impensable 2 años atrás, impensable, acá se critica que se use el dólar como arma contra los países, lo dijo el embajador estos días acá. Entonces, juntando todos estos elementos, llegamos a la cuestión del por qué. Para hacer Make America Great Again, o sea, hacer los Estados Unidos grandes de nuevo, y America First, que se lo han aplicado los europeos ellos, hasta cuando Trump quitó al esloveno en la reunión de la OTAN, definitivamente requiere de un área. Estados Unidos requiere de un área que para poder extraer por una parte las materias primas, pero por otra parte de un mercado cautivo, que es lo que han hecho históricamente con América Latina, específicamente América Latina. Y entonces lo que está planteado sobre el tapete es simplemente que como ellos saben que no van a poder tener mayor ascendencia monetaria, en términos monetarios, en la Franja y la Ruta, indiscutiblemente ellos se han replegado sobre la América y han producido todos los ataques que venimos recibiendo de diferentes países. Los gobiernos han cambiado, han hecho una correlación nuevamente, como lo decía Antonio de los Santos. Antonio de los Santos decía que el imperialismo no solamente es la acción de las grandes potencias, sino es la colusión con diferentes factores en los países de la periferia y sobre todo con las derechas que comparten intereses con ellos, con las clases dominantes en los países principales. Entonces, en pocas palabras, ese esquema es el que se está aplicando en este momento sobre América Latina. Y específicamente en aquellos países donde ha sido sumamente más difícil golpearlo, el que se ha aplicado sobre Venezuela con todos los mecanismos de guerra que ya hablamos en la parte inicial del programa. Todo esto nos lleva a quién va a ser los gendarmes que ellos utilicen, porque lo que dice Richard Tomato es cierto. Ellos están dispuestos a hacer las guerras, pero no con los soldados norteamericanos, porque por todo el problema que eso genera en la sociedad estadounidense. Por eso la firma del Grupo de Lima diciendo... De los cuales 11 de los 14 dijeron eje, como tú acabas de decir. Sí. Colombia no firmó, por supuesto, pero está de acuerdo y lo dijo. Y hay 3 estados ahí que son serían las cabezas de lanza. Uno,
Canadá, que no creo que vaya a participar en una guerra en terreno contra Venezuela. No tienen con qué, diría yo. Pero tienes a Guyana y tienes a Colombia. Colombia, el ejército más grande del mundo, más grande de América Latina, perdón, y el mayor fogueado en términos de combate con guerrilla. Y Guyana, que ya todos sabemos qué es lo que hay ahí, quién está ahí mandando y todo lo demás. Pero el hecho es que, ¿por qué Colombia? La pregunta, y es donde viene el material que vamos a ver. ¿Por qué Colombia? Vamos a irlo poniendo de una vez. Colombia es un país... Primer aliado continental de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Por qué Colombia es el principal aliado continental de los Estados Unidos? Simplemente porque desde tiempos de Bolívar, desde tiempos de Santander, el primer discurso... Tú me dices, Vladimir, cuando vayamos pasándola. Con gusto, okay. Con gusto. Justamente estoy buscándome la misma... Colombia, primer aliado continental de Estados Unidos contra Venezuela. Aquí sí lo veo. Es el mayor productor de cocaína y segundo mayor productor de heroína a nivel mundial. Fíjate que Colombia es un país que ha sido un país agrario toda la vida. Todo lo que es el agro colombiano ha sido realmente sustento de Colombia. De unos años para acá se coloca todo lo que es... Déjamela aquí atrás, papá, por favor. Sí, eso déjamela aquí atrás. Si conversamos acá, lo retomamos. Okay. Fíjate que Colombia ha sido, como te dije, un país agrario, un país que sus exportaciones, su producción interna ha estado orientada básicamente a lo que es la agricultura desde tiempos del virreinato. Y definitivamente con una minería mucho menor, con una tal vez extracción de algunas piedras preciosas en un tiempo, pero siempre ha sido relacionada, sobre todo se ha relacionado con los Estados Unidos en una condición de sumisión, inclusive hasta cuando le quitaron a Panamá, y hay que decirlo así. Esa oligarquía que sintió que perdía el poder con Gaitán, y de ahí la muerte de Gaitán por colusión entre la CIA, dicho por la hija de Gaitán, pues, entre la CIA y el propio, y la clase de política colombiana, dieron origen a los 60 años de guerra que han traído cualquier cantidad de muertos ahí en Colombia, que han traído que han llevado a los Estados Unidos a desarrollar primero el Plan Colombia, el Plan Patriota y el plan de todos los demás planes que han hecho ahí, y que a la vez no han logrado hacer dos cosas. Realmente logran en los últimos tiempos llegar a un acuerdo con FARC y todavía no con ELN. Sin embargo, la FARC, hay muchas partes de la FARC se dice que han vuelto a las armas porque no se les cumplió las garantías que se prometieron. Se habla de una traición por parte de Timoshenko. Eso es lo que se estila, se dice por allí. Bueno, independientemente de eso, estamos hablando de un país que, a la par de la guerra interna, ha tenido el incremento de la producción de cocaína en los últimos 40 o 50 años. Y esa producción de cocaína, uno se pregunta por qué con el Plan Colombia, Patriota y todos los demás no han logrado acabar con ella. Entonces, hoy en día, Colombia, dicho por las Naciones Unidas, es el principal productor de cocaína del mundo y el segundo más importante productor de heroína del mundo. Entonces, ellos tienen un conjunto de tratados de libre comercio en el cual se ve que Colombia no tiene soberanía económica, desde ese punto de vista. Socio de la OTAN, ya lo sabemos, ya no es una especulación, ya es un hecho. Y ahorita es utilizado por los Estados Unidos como parque, como portaaviones continental, en pocas palabras, para irradiar de ahí. Yo recuerdo cuando hicieron todo lo que fue la proyección de los C-117 que iban a llegar a las bases colombianas y cómo eso se iba a expandir sobre América Latina. Pero es una cuestión, pero la economía de la droga genera en Colombia una doble balanza de pago. La balanza de pago, como todos sabemos, es un instrumento que sirve para reflejar el intercambio de los ciudadanos de un país con el mundo. Un instrumento implementado en la época del Fondo Monetario, de la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Pero Colombia es un país que tiene dos economías, la economía formal y la economía de la droga. Que es la mayor.
que es la mayor. Ya a eso vamos. Si puedes poner lo siguiente, sería, vamos a ir viendo los detalles. Oxfam Internacional 81. Entonces, fíjate, estos días han salido a relucir un conjunto de elementos. ¿Qué es la Oxfam? Es una organización inglesa, una ONG, que tiene décadas, casi un siglo más o menos. Su objetivo, entre otras cosas, es acabar con la hambruna del mundo. Pero a mí me llama la atención que en la entrevista que tuvo Correa con esta Piedad Córdoba, ella habla, y yo me di de la tarea de investigarlo en Oxfam, habla de que el 81% de las tierras cultivables con fuente Oxfam en Colombia pertenece al 1% de la población. En otras palabras, estamos hablando de que... Nosotros somos víctimas de ese movimiento que hubo hacia acá, de una de las mayores migraciones en el mundo. Las migraciones de aquellos que fueron sacando de sus tierras. Y no solamente eso. Y eso no es de ahora. No, eso tiene 40 o 50 años en proceso. 8 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos. Lo dijo ella. Ahí está. Si quiere, ¿Y qué tiene que ver? Sí, pasa por favor la siguiente, porque es importante que veamos la continuación. ¿Qué más dice Piedad Córdoba? En pocas palabras, que una de las cosas que le critican a Santos, los productores de maíz, es que ellos, que los ha quebrado, porque su política agraria no ha servido. Pero la casualidad también fue por el acuerdo con Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, que ver exterminó completamente a los productores nacionales. Pero es que tiene... Los productores del poco alimento que se cultiva. Además, que el propio ejército colombiano llegó a destruir las semillas de gente que tiene 150 años y más cultivando determinado tipo de cultivo. Y la pregunta es, ¿quién capitalizó eso? El cultivo de coca. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que la producción de Venezuela, ella dijo que Colombia está importando maíz y está importando arroz, que yo ahí no lo puse. Lo que llama la atención es que de esos cultivos de arroz y maíz, ¿de dónde se lo están llevando? Porque yo estoy convencido que buena parte de lo que hemos producido aquí en Venezuela se lo han llevado a Colombia por la manipulación que han hecho de nuestra moneda en los últimos tiempos y todo el contrabando de extracción. Más de 300 líderes para ese momento, ahorita son 400 líderes. Casi 400, sí. Más de 400 líderes para este momento. Y 60.000 personas desaparecidas por el parlamentarismo. Por lo que ella dice, es más, es mucho más. Pasamos a la siguiente. Flujo mundial de cocaína. Ajá. Pero por ahí, aquí es donde viene el meollo, ¿no? Y es el análisis que yo hago. ¿Qué tiene que ver Colombia con los Estados Unidos, más allá de todo lo que ya sabemos? Que Estados Unidos es el principal productor de cocaína del mundo, dicho por las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. 165, 124 miles de millones de toneladas, de cocaína para los Estados Unidos. Perdón. ¿A través de quién? A través de México. Que también produce su poquito, pero no tanto como Colombia. Ahí está. México se está metiendo en Colombia. Los carteles, el cartel de Jalisco ya está metido en Colombia. Y además estos días vi un video bien desagradable donde le cortan la cabeza a un niñito de 15 años. Que eso a mí me dio un dolor horrible, justamente, en una pelea eso de los carteles. Horrible, la escena es horrorosa. Pero bueno, volviendo al caso de esto, ya esto lo sabemos. Ya esto sabemos que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Seguimos adelante. Es el principal productor de heroína, el segundo productor de heroína y el primer productor de heroína a nivel del hemisferio occidental. Lo vemos ahí en el mismo informe. O sea, aquí el primero es Afganistán, el segundo, fíjate que tienen cultivo de opio en diferentes partes, inclusive está en varios países del Medio Oriente, pero indiscutiblemente, y que va directamente ¿a dónde? A Europa. Donde se capitalizan las ganancias. Al igual que en América, la capitalización de las ganancias se hace
precisamente en Estados Unidos, y de ahí lo que decía Cristina Fernández hace varios años, que la droga salía de Colombia, digamos que a 20, y llegaba a Chicago y se vendía a 80. Y la pregunta es, ¿regresaba todo ese dinero a Colombia? No, evidentemente no. Esto nos lleva a la siguiente cuestión, que es que en el mismo informe ellos hablan de que 2015-2016 hay un 52% de crecimiento, inclusive en la... O sea, 2015 fueron 96.000 hectáreas y 2016 pasó a 146.000 hectáreas. Pero eso es nada. Si ves la siguiente, se publica por la misma... Ponte hacia acá. Ajá. Uno se ve en estos días que la aumentó, lo publicó por cierto el Correo de Orinoco, pero yo verifiqué la especie, la data, y es así. La producción de coca en Colombia aumentó de 2017 en 17% respecto a 2016. O sea, estamos hablando en lo que va de año, mitad de año, ya tienen un 17% por encima, 171.000 hectáreas. Al 2016. Son 171.000 hectáreas en comparación con 90.000 hectáreas que tenían hace 2 años. O sea, 9 por 2, 18. O sea, ha crecido casi en un 100% la producción de coca. Y eso es parte del cultivo. Del cultivo de coca para la cocaína. Y aquí es donde viene lo interesante. Vamos a ver. Yo buscando cosas en internet, por supuesto, todo lo que es la producción de coca está relacionado con estados como el departamento de Antioquia y específicamente el norte de Santander. Hay alrededor de 25 mapas en ese estudio, pero yo agarré fue justamente ese, porque habla de lo que es aumento, estabilidad y disminución. Aumentos son todos los rojos, estabilidad todos los amarillos, y los verdes son la disminución. Ahí los verdes escasean, los rojos son los mayores y el amarillo es el que se mantiene. En pocas palabras, eso es en variación del cultivo de coca en Colombia de 2007 a 2016. Habría que ver el 2017 y 2018 cuando saca California. Pero seguimos adelante. Vamos ahora a ver el detalle. Esto es del portal Inside Crime, o sea, dentro del crimen, evolución de cultivos de coca en Colombia, donde, si me permiten, me paro un momentito para... Esta línea roja y esta línea verde significa el incremento del cultivo de coca. Una es de fuente de los Estados Unidos, la roja, y la verde es fuente de las Naciones Unidas. La fuente de Estados Unidos es superior, o sea, indica una cifra superior. Son los mayores consumidores. Sí, señor, a la que dicen las Naciones Unidas. Okay. Seguimos adelante. Entonces, esta historia nos lleva a que uno buscando ver qué tiene que ver eso con respecto a lo que está pasando aquí en Venezuela, el contrabando de extracción y la devaluación de la moneda y todo ese conjunto de cosas. Yo me pongo, me consigo en el Tiempo de Bogotá una declaración del 11 de agosto de 2017. Las porquerías que se mete quien aspira una línea de cocaína. Y entre las cosas, perdón, de nuevo me voy a parar, cal, gasolina, ácido sulfúrico, soda cáustica y otros químicos tóxicos que se usan para fabricarla. Pero si pasas la siguiente... Pasamos la siguiente, por favor. Los ingredientes necesarios a la elaboración de la pasta. Sobre todo el caso de la gasolina, que es lo que yo quiero mostrar. Yo me consigo esta perla en Vivans, otro portal colombiano. Fíjate, por eso es que yo le pongo las fuentes a todo lo que voy buscando. Dice, para producir 250 gramos de polvo blanco, como también llaman ellos la cocaína, tendría que reunir aproximadamente 120, una persona que lo hizo, 125 kilogramos de hojas de coca. Entonces, imagínate el poquito componente que tiene la cocaína, el poquito componente que utilizan de la coca. Ya te voy a decir algo. 1 kilo de cemento. Y otro kilo de Nutricom, que eso... Nutrimón, perdón.
otro fertilizante para plátano. 175 litros. 175 litros de gasolina corriente, una decena de litros de agua. Déjame y ese una ahí copa porque de quiero ácido hacer de una batería. aclaratoria. Con razón, ahora entendemos por qué el incremento en hectáreas de producción de cultivos de coca. Ajá. Porque es gran cantidad, estamos hablando de 125 kilogramos de hoja de coca para poder obtener, y con razón el desespero por parte de Colombia por las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro en relación a los 175 litros de gasolina. Mi querido Mario, allá vamos. Ajá. Por supuesto, yo apliqué la regla de 3 que aprendí en 4º grado. Ajá. Y entonces hice, si 250 gramos es un cuarto de kilo, ¿cuántos gramos es un kilo? 1000 gramos, ¿verdad? 1000 gramos. Ok. Quiere decir que si yo multiplico 250 por 4, son 1000 gramos, que es un kilo. Por lo cual, yo tendría relaciones iguales. 175 por 4 son 750 litros de gasolina. Por cada kilo de pasta de cocaína que exporta Colombia. Ajá. ¿Qué significa esto? Si nosotros sumamos, mi querido Mario, que ¿Cuánto sería la producción, ya para hacer una multiplicación aquí, cuánto sería la producción de cocaína que llega a Estados Unidos? Chico, ahí ellos hablan de una cifra de 165.000 toneladas, algo así por el estilo de cocaína. 165.000 kilos. Ajá. Serían 165 toneladas. Más o menos. Pero son 165.000 kilos. Y multiplica eso por la cantidad de gasolina que se necesita. Que serían 750 litros. Pero fíjate, yo antes de sacar esa cuentota que tú estás sacando, que es maravilloso, yo lo que veo es lo siguiente. Como si Piedad Córdoba dice que según la Oxfam, el 1% de las tierras, 1% de la población es dueña del 81% de las tierras, y el incremento de la cocaína, del cultivo de la hoja de coca, aumentó en Colombia. Mi pregunta es, ¿de quién realmente es el negocio? Mi pregunta es, ¿de quién es el negocio? Tiene que ser de los dueños de las tierras. ¿Y quiénes son los dueños de las tierras? La gran oligarquía de Colombia. Yo nunca había sacado esa cuenta. No, sí, la gran oligarquía de Colombia. Entonces, por supuesto, a eso se le suma, quiere decir que el negocio nacional de la oligarquía colombiana... ¿Tú sabes cuánto sería la compra la compra en gasolina? No, el tráfico de gasolina. El tráfico. 123.750.000 litros. Yo en estos días, vamos a sacar... Con razón la desesperación. Ajá, pero es que veamos. Si este es el negocio nacional de la oligarquía colombiana, si este es el negocio nacional de la economía de la oligarquía colombiana, ahora tenemos el motivo por el que ellos han aplicado el desastre que han aplicado en Maracaibo, el sabotaje que han aplicado en Maracaibo. Ahora entendemos por qué compran nuestra moneda por varias veces su valor nominal, tanto la anterior como la de ahora. Y ahora entendemos por qué Uribe, Santos y ahora Duque nunca han querido hacer con Venezuela un convenio donde le podamos proveer gasolina a precios internacionales, tal vez un poco mejores, porque mientras ellos maximizan su margen de ganancia, indiscutiblemente forma parte de... No, y hay una cosa que es peor todavía. En este momento, porque son 123 millones, que es lo que estoy hablando por ahí. Es decir, vamos a sacar la cifra. Es decir, vamos a sacar una cifra también. Entonces, obviamente hay dos problemas que se le presentan a Colombia en este momento con la subida de precio de la gasolina venezolana. Claro. Una, el abastecimiento de su propia población, que ya se ve disminuida por la gran cantidad de gasolina que se está utilizando en la producción de cocaína. Y segundo, en la subida de precios
por la subida de la gasolina, en la subida de precio al kilo de cocaína. Imagínate qué es lo que va a provocar eso en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a provocar en Colombia? Mi querido amigo, paso al siguiente para que veamos la gravedad del problema. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte y al regreso nos vamos a montar en este tema. El tema está bien interesante. Magnífico, magnífico. Está bien interesante. Vamos a un corte, ya regresamos. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males. Continuamos. Estoy abismado aquí. Chacho. Continúa, Vladimir. Nos queda poco tiempo, pero pues yo quiero después al final hacerte una pregunta. Si ponemos la 14 de la 19, la siguiente lámina. Ajá. Para la verla siguiente, aquí. reservas mundiales. Fíjate cómo son las cosas. Venezuela tiene certificado 302.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela, que es mucho más. Yo ahorita no me voy a meter con eso, pero vamos a partir que son 302.000 millones de barriles, porque según el Geological Survey de los Estados Unidos, bajo la faja del Orinoco pueden haber cerca, según los escenarios, pueden haber hasta 900.000 millones de barriles recuperables. Vamos a utilizar el rango que ellos utilizan, desde 380.000 millones de barriles, que superan las certificadas en Venezuela, a 658.000 millones de barriles que ellos establecen en el USGS. Yo tengo todos esos datos. Venezuela es el cuadro naranja que aparece allí. Quiere decir que Venezuela tiene más o menos la cuarta parte de las reservas de OPEP del mundo, que a su vez significan el 81,89% de las reservas mundiales de petróleo. El resto es lo que tienen los países no OPEP, incluyendo Rusia. ¿Ok? Sigamos adelante. OPEP Reservas Norte y Latinoamérica. Exactamente. Ahora, yo tomé esta fuente de las reservas de OPEP 2018, Mario. 2018. Estados Unidos... se fueron. Estados Unidos tiene 32.000 millones de barriles. ¿Ok? Venezuela tiene 302.000 millones de barriles. Quiere decir que Estados Unidos tiene el 10,9% de las reservas de petróleo de Venezuela. ¿Cuántas tiene Colombia? 1.665 millones de barriles. 0,6%. Es el 0,6%. De las reservas certificadas de Venezuela. De las reservas certificadas. Cuando lo sumamos con las reservas reales, es algo así como el 0,2%. Ok. Siguiente lámina. La capacidad, por favor, la siguiente lámina. La otra. Refinación de crudo. Venezuela, Estados Unidos tiene una capacidad de 16.000, casi 17.000 millones de barriles, 16 millones de barriles diarios, de refinación, capacidad de refinación. 17 millones más o menos. Están miles de barriles acá, o sea, 16 millones de barriles. ¿Cuántos tiene Colombia? Ellos dicen que tienen 346.000 barriles diarios. Sí, pero declaran lo que se llevan de nosotros para allá. Ya, exactamente. Eso es una parte. Venezuela, con todos los problemas que tiene una capacidad de más de un millón de barriles diarios de refinación, que se ha disminuido por todo el ataque que hemos tenido, la corrupción y lo demás, pero sigue estando muy por encima de cualquier otra cifra. Sigamos adelante. Capacidad de refinación por país, si quieres lo paso adelante. Pero fíjate este detalle, sí, esto lo puedes pasar. Vamos a pasarlo por los momentos. Capacidad de refinación en el hemisferio. Pero fíjate. Ponme la otra. Esta, mira, vamos a analizarla. Esto es 2014. Agencia Internacional de Energía. Ellos sacan este cuadro, yo tomo este cuadro de uno de los informes, que me llama la atención porque ellos dicen que en el mundo hay 664 refinerías.
Entre Norte, Centro y Sudamérica hay 230 refinerías. En Estados Unidos hay 142 refinerías. En Canadá hay 17 refinerías. Por supuesto, 242 tienen las que son propiedad venezolana. De la Citgo. Ajá. Canadá tiene 17, Brasil tiene 13 refinerías. México 6. México tiene 6 refinerías. Venezuela tiene 5 refinerías y me pregunto, ¿dónde están las de Colombia? No hay ni una. Ni una. Entonces, ¿cuál es la producción de ellos? Claro, entonces, ¿cuál es la producción real? Entonces, ni el inventario que hace el imperio, o sea, Estados Unidos en decadencia. Porque no se puede mentir a sí mismo. No se puede mentir a sí mismo. Claro. Esa es la historia. Entonces quiere decir que ¿de dónde sale la gasolina de allá? Sale de aquí de Venezuela. Exacto. ¿Y por qué han devaluado nuestra moneda? ¿Por qué te pagan? ¿Por qué por cada bolívar venezolano te pagan hasta 5 veces más? Un billete 100 te lo compraban en 500, un billete 1000 te lo compraban en 5000. Y eso depende del área, porque hacia Guayana lo compran hasta 700 y 1000%. Ah, pero es que, por supuesto, los mercados tienen sus localizaciones, Mario. Ajá. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que, número uno, que si la gasolina de Venezuela no se sustenta el negocio de la coca colombiana. Pero es más, si el 1% de las tierras cultivables de Colombia, el 81% de las tierras cultivables de Colombia lo tiene el 1% de la población de Colombia, o sea, la oligarquía, ¿de quién es el negocio de la coca? Y tercero, está pasando un detalle muy particular. A Venezuela siempre le ha sido criticado el hecho de que nosotros somos víctimas de lo que se llama la enfermedad holandesa. Es decir, un sector de la economía sumamente importante arropa el resto de los sectores y hace que los demás decrezcan y absorbe este sector que crece todo el poder, por eso se concentra el poder económico de ese país, esa región, lo que fuera. A Venezuela se lo han hecho con el petróleo. El negocio impuesto aquí en Venezuela, desde tiempos de Juan Vicente Gómez, nada más y nada menos que por Nelson Rockefeller y todos los intereses que a su lado estuvo, que todavía estamos impactados por eso, indiscutiblemente generó esa enfermedad holandesa en la economía venezolana. Eso es un modelo que se ha discutido mucho en el mundo. La pregunta es, ¿cuál es la enfermedad holandesa de Colombia? La enfermedad holandesa de Colombia en un tiempo fue el café, otro tiempo fueron las esmeraldas, si mal no me acuerdo. ¿Y ahora cuál es? La enfermedad holandesa, de lo cual habla Piedad Córdoba, que la gente prefiere cultivar coca a cultivar maíz. Prefiere cultivar coca a los cultivos tradicionales que cultivaba Colombia. ¿Por qué? Uno es los tratados de libre comercio y el impacto en lo que se llama la geopolítica del hambre, que hay que tomar en cuenta allí. Y el segundo caso es que indiscutiblemente el negocio nacional de Colombia es la cocaína, que se está viendo amenazado por las medidas que está tomando el presidente Nicolás Maduro, y ellos simplemente han desarrollado Por eso el atentado. Por eso el atentado, claro. Por eso el ataque al Zulia, por eso toda la confabulación con los Estados Unidos para amedrentar a Venezuela en todos los aspectos, por eso la confabulación ante la OEA, que inclusive en la OEA, donde de los 14, 11 se replegaron con eso de buscar medidas armadas en contra de Venezuela, pero Colombia no. Colombia no. Entonces, el negocio nacional de Colombia es la cocaína. El negocio de las clases dominantes colombianas es la cocaína. El negocio por el cual Estados Unidos los ha agarrado por el cuello, para no decir otra expresión, es la producción de coca. La producción de coca. Y es la que justamente no han podido controlar de ninguna forma. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos el por qué el más buscado, número 82 de la DEA en los años 90, terminó siendo presidente de Colombia varias veces y ahorita manda por mampuesto. Y sigue libre. Y sigue libre, definitivamente. Lo segundo... Por eso se institucionalizó el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Acabaron con los reyesuelos,
con los hacendados e institucionalizan el tráfico. Es un narcoestado. Claro, es un narcoestado el cual ellos están intentando decir que aquí los funcionarios venezolanos son los que realmente tienen el tráfico también están metidos en el negocio de la droga. Ahora, todas las sanciones que han dicho, las declaraciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las sanciones uninominales a las diferentes personas. Entonces, ¿pero cuál es el narcoestado? El narcoestado es el que tenemos al lado. Exacto. El narcoestado es el que es el gendarme que van a utilizar en contra de Venezuela. El narcoestado es el que tiene 60 años en guerra, producto de, entre otras cosas, del control de la droga adentro. Y el narcoestado es el que le interesa que en Venezuela siga habiendo los precios regalados de la gasolina para que junto con la devaluación de la moneda que ellos hacen desde Colombia, el negocio les sea más rentable a la hora de exportar eso a los Estados Unidos. Porque es una cuestión de renta, de cuánto, lo que dijo Cristina Fernández en 2015. Si la droga de Colombia sale en 20, por decirte algo, y llega y se vende en 80 en Chicago, ¿dónde se capitaliza la droga? Dentro de Estados Unidos. ¿En qué moneda otra cosa, ¿en qué moneda se capitaliza? En el dólar. Quiere decir que la gestión de los Estados Unidos para que lo que fue en los años 80, con el ataque 80, 90 y demás, con el ataque a Irak, y luego con el ataque a Muammar al-Gaddafi en Libia, para robustecer el dólar estadounidense para que nadie vendiera petróleo en otras monedas que no fuera el dólar, ahora se está dando con el caso de la droga. ¿En qué moneda se capitaliza el tráfico de drogas? Se capitaliza en dólares, sobre todo el caso de la cocaína. ¿Y dónde se capitaliza? Dentro de los Estados Unidos. Entonces, indiscutiblemente, tenemos una relación dólar-coca, dólar-petróleo, pero sobre todo dólar-coca. Y tenemos que el país que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo acaba de tomar una decisión de colocarle el precio internacional a la gasolina, lo cual tumbaría o golpearía significativamente el negocio de la droga. De ahí el intento de atentado, de ahí el intento de la desestabilización que hemos recibido en Venezuela, el contrabando, el cimiento del contrabando de extracción y por supuesto que ellos le digan al presidente Nicolás Maduro dictador. Por Dios, el concepto del Estado fallido que tú hablabas, dictador en Venezuela, eso es algo que yo busqué el significado de la palabra dictador y lo busqué en diferentes fuentes y aquello no pega ni con cola. Venezuela es el país que más elecciones ha hecho. Que incluso la misma intentona, por eso quería llegar a este último punto que es el que me interesa para coronar el programa, ¿no? Fíjate, yo denunciaba en el último programa, yo creo que los 2, 3 últimos programas hemos mencionado esto, que es el trasvase que se hizo de la desestabilización diplomática internacional de la OEA, que le falló hacia la Corte Penal Internacional. Pero aparte de eso, estamos hablando de la negativa por parte del Grupo de Lima a involucrarse en una guerra regional. Claro. O sea, simple. O sea, no lo quieren. No. Ok. Pero ahora viene algo que nosotros llamábamos, decía Monedero, que ahora no se trata de la formación de militares, se trata de la formación de jueces. Eso es el lawfare, o que sería la formación o la captación, yo no le llamo formación, estamos hablando de captación de todos los aparatos judiciales en toda América Latina para judicializar los golpes de Estado. Eso, yo decía en el último programa que salió una noticia regional por allá en Uruguay que hablaba del Plan Atlanta. Que en 2016 o 2015, no, 2012 creo que fue. En 2012 hubo una reunión en donde estaban los de misión
gobiernos, algo así, una página web en donde uno de sus integrantes o formadores de ese grupo, que se reunió en Atlanta, Pichardo, un dominicano estuvo presente en esa reunión, hablaba de un Alberto Lacalle, diciendo ya exponiendo lo que debería ser una práctica, como en el caso de lo que sucedió en Brasil con Lula, lo que pasó con Dilma, lo que está pasando incluso con el nuevo candidato que también quieren judicializarlo, lo que está pasando con Cristina, lo que pasó con Correa, lo que pasó en Honduras con Zelaya, lo que pasó en Paraguay con Lugo. Es decir, otro mecanismo mucho más sutil, por eso que decíamos al principio, nosotros tenemos la memoria frágil y eso es malo, pero es un mecanismo más sutil y le ha venido dando resultados. Mario, el punto es el siguiente. Ya nosotros vimos el fondo de la materia, que es el negocio de la cocaína, es convertir a Latinoamérica en lo decimos, en una industria de cocainera. Sí, y no es solamente Colombia, es toda América Latina. Ese es el objetivo. En días pasados hubo una noticia producida por Sputnik, en la cual habla de los carteles de la droga en Brasil, en la selva amazónica. E indiscutiblemente eso saldría para otro programa, pero es obvio que la producción de cocaína no solamente es las tierras fértiles y vírgenes de Colombia, o las tierras fértiles, para no decirle virgen, de Colombia, sino que también se da en grandes áreas deforestadas de la selva amazónica. O sea que tu teoría va por ahí. Pero, por supuesto, esto pasa por el concepto ¿por qué yo utilizaba el concepto de la guerra híbrida? Porque mezcla elementos formales con elementos informales. Sí, lo que es irregular con lo que es regular. Lo que es paramilitar con lo que no es paramilitar. Lo regular ahorita pasaría a ser una especie de amenaza latente. Por supuesto, y una cosa que se vio hace varios años es que si algo ha hecho la inteligencia estadounidense es analizar las constituciones de todos los países de América Latina para aplicar las teorías de golpe suave, que fueron las que le aplicaron a Dilma, que fueron las que aplicaron a Zelaya, que fueron las que le aplicaron... Bueno, Zelaya no fue un golpe suave, fue un golpe de Estado. Pero las que han intentado aplicar en diferentes partes y que aquí en Venezuela se les ha caído. Porque de aquel Tribunal Supremo de Justicia que declaró que aquí no había habido un golpe de Estado, sino que a lo que había habido un conjunto de militares preñados de buenas intenciones, al Tribunal Supremo de Justicia que hemos tenido a posteriori, eso no les permite el margen de maniobra que sí han tenido en Ecuador. Que era de paso el objetivo que tenían con la nueva asamblea. Sí. Era sustitución del tribunal, sustitución de la fiscal, o ya tenían a la fiscal captada. Ratificarla, porque eso es lo que faltaba. Era ratificar a la fiscal. Ratificarla. Claro. Ratificarla. Y además esa cuestión, ese golpe judicial, ese lawfare, como lo dijo Ivanova, en el análisis que tú publicaste de RT estos días, definitivamente indica, como lo ha dicho Correa. Correa no le puso el nombre de lawfare, pero sí él y Cristina hablan de lo que es la judicialización de la persecución de los sectores progresistas y de izquierda en América Latina, que le han hecho Milagros Salas en menos escala, a través de la justicia, anular una líder social con cara de indígena, que es lo que a mí me llama la atención. Entonces... Lo hicieron con Ollantomala. ¿Por qué? Porque, claro... Y antes de Ollantomala lo hicieron en Ecuador con el que ganó Toledo. Primero. Con Toledo y con el militar, el que ganó antes de Correa. Se me escapa el nombre también. Sí. Entonces, el hecho, mi querido Mario, el hecho de que... Perdón, es incluso una emulación de lo que hicieron con Obama. Claro. Obama que justificaba, bueno, en Estados Unidos no somos racistas porque elegimos a un presidente negro. Lo cual corrobora la teoría que yo te esbocé hace rato, que yo le dije a Rancano hace 2 años. Estados Unidos va a mostrar en Donald Trump la verdadera cara de un imperio en decadencia. Exacto. Indiscutiblemente. Entonces, la lucha, el por qué la guerra híbrida, porque la guerra híbrida, el concepto de la guerra híbrida se asemeja a lo que Kiao y Wang hablaron en el concepto de la guerra irrestricta.
pero es la forma como James Mattis agarra ese concepto y lo convierte a lo que son los intereses de los Estados Unidos. Y ¿quién es James Mattis? Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, toda esta historia nos lleva a que la guerra que se ha hecho no solamente sobre Venezuela, sino sobre América Latina, con diferentes matices según los países, basada en los aparatos legales de los países y con una derecha enquistada en los poderes judiciales, indiscutiblemente tiene un objeto: someter a la América Latina para poder hacer el Make America Great Again. O sea, hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. El retorno a Roosevelt, el gran garrote. Sí, el retorno al gran garrote. Hay otras láminas que yo no te las puse ahí. Nosotros le hablamos de ¿cómo se llama? Lo que denunció el presidente en la ONU. El retorno a... Lo dijimos al comienzo del programa. Retorno a la política de... La política del gran garrote, la política, en este caso... Del destino manifiesto y hasta el otro. Y no, pero es que hay otra más que eso. Hay una declaración en 1913 de un señor llamado, que fue presidente de los Estados Unidos, llamado William Howard Taft, que a mí nunca se me olvida. William Howard Taft decía que no pasará mucho tiempo en ese entonces, hace 100 años y más, en que la bandera de los Estados Unidos ondeara una en el Polo Norte, una en el Canal de Panamá y otra en la Patagonia. Entonces, indiscutiblemente, ellos, para poder enfrentar a la creciente integración que hay entre China, Rusia, Turquía y demás países de esa área, a nivel mundial, necesitan por lo menos un área base, lo que nos lleva a la teoría de Atilio Borón. No hay área más importante para los Estados Unidos que América Latina. Va a serle difícil. No lo pusieron a hacer, no lo han podido hacer. Y veo difícil que lo hagan. Y yo creo que en la teoría que tiene el presidente Nicolás Maduro, que en los próximos años, en la medida en que los pueblos eso no hay que decretarlo, sino que eso hay que pelearlo. Exacto. Y es como tú decías en la Asamblea Nacional, no es hacer la revolución, no es como ir por una fiesta, el rosy vestido que se llama, ¿no? Sí. Y entonces esto significa que hay que pelear cada centímetro del terreno político en América Latina. Y además esa cuestión... De lo que llamamos la segunda oleada después de la primera década de oro, pues que le llamaron después del año 2000. La segunda oleada que vaticina a García Linera. Y además esa cuestión que vaticina a García Linera con mucho fundamento, pero que llevaría a lo que el presidente Chávez ya dijo antes de partir, que eso en este siglo se vería más temprano que tarde la caída de ese imperio. Indiscutiblemente va por ahí. Ahora, estoy que ¿Tienes el libro allí, el de las citas de Mao? Porque quiero terminar con esa cita. ¿Cómo no? Esa cita la leí yo en la exposición que hicimos de rechazo de Mario, lo que llama la atención es que tú dices eso un día martes y yo el día lunes estoy con mi esposa hablando y le digo, mira mamá, esta cuestión que dice aquí, y le leo la cita y me recordé de tiempos del presidente Chávez que uno le daba por pensar alguna cosa y el domingo en Aló Presidente veía que el presidente Chávez llegaba y lo decía. Clarito. Estaba clarito. Sí, y uno lo había dicho. Entonces, pareciera ser que hay como una especie de dimensión colectiva en el que estamos pensando en las cosas que más o menos han ido sucediendo y del por qué han ido sucediendo y la relación que eso tiene con experiencias de revolucionarios y revoluciones en otras partes del mundo. Bien, ya estamos terminando. Vladimir, pero me encantó este programa. Lo tenemos que extender, pero con cifras, porque más. Asustan. Yo tengo más. Asustan, hay cifras que asustan. Yo quiero culminar leyendo lo que leí en la Asamblea Nacional. Aquí está, aquí lo tengo. Yo lo marqué para que sí. Decía Mao que hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado.
no puede ser tan elegante, tan tranquilo y delicado, tan apacible, amable, cortés, moderado y magnánimo. Una revolución es una insurrección, es un acto mediante el cual una clase derroca a la otra. Informe sobre la investigación de movimientos campesinos en Junam, marzo de 1927. No tiene, bueno, imagínense, 1927, estamos casi a 100 años de esta frase. Estamos a casi 100 años, 80 años. Es un pañuelo. Sí. La historia es un pañuelo. Y los procesos revolucionarios en otras partes del mundo, Mario, hay que estudiarlos en detalle, definitivamente. Cuando uno lee a Mao, lee a Lenin, y lee la historia de otras revoluciones en el mundo, indiscutiblemente saca muchas lecciones que tenemos nosotros que saber. Por ejemplo, ahí habla de que sin una teoría revolucionaria no se puede hacer una revolución y que el partido tiene que tener una teoría revolucionaria para poder ejecutar la práctica. Exacto, para poder generar una práctica que genere a su vez el cambio y que de paso las cosas no suceden de la noche a la mañana, sino que suceden poco a poco en el tiempo. Sí. Y basta con estudiar la historia para darnos cuenta toda la cantidad de situaciones que han pasado en el tiempo. Yo insisto, yo tengo esta frase, Mario, y con esto tal vez culmino aquí para... Ya estamos terminando ya. Que es yo siempre digo, uno tiene una esencia cristiana, y bueno, yo uso a Cristo para yo uso a Marx para entender al hombre. Y me baso en Cristo para llegar a Dios. Para llegar a ese ser supremo que en teoría, de una manera metafísica, por decirlo así, gobierna todo el universo. Pero en el caso de Marx es irrefutable que nosotros no revisemos ni el materialismo histórico ni el materialismo dialéctico para entender realmente cómo es la suma de las contradicciones que se cierran hoy en día sobre la América Latina y sobre los peligros especiales que tiene la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a ti, Mario. Me encantó este programa, está bueno, hay que extenderlo. Bueno, y hay algo que es irrefutable en Marx. Estamos en una revolución, la revolución es lucha de clase. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. Sí, primera frase del manifiesto comunista. Sí, señor. Muchas gracias, Vladimir. Chao, nos vemos el próximo sábado.